hablar de agroecología, en este caso desde la política pública a escala departamental, yo creo que lo primero que hay que reafirmar que es un concepto político e ideológico, que a su vez incorpora una perspectiva científica, tecnológica, una perspectiva social, pero creo que lo central es ubicar la agroecología como una propuesta marcada en una perspectiva ideológica, política, de cómo entendemos los procesos de desarrollo rural y el lugar que tiene la agroecología en esa mirada, ¿no? La agroecología nosotros desde la Agencia de Desarrollo la trabajamos en todas sus dimensiones, desde lo que tiene que ver con la fase productiva y la producción de alimentos y lo que tiene que ver con el ámbito social, la sostenibilidad, la soberanía desde el punto de vista genérico, soberanía alimentaria, tecnológica, etc. Nosotros entendíamos que por las particularidades del departamento de Canelones en relación a la importancia que tiene la producción familiar, la producción de alimentos para el consumo humano y de nuestro país, de un concepto de soberanía, por las fragilidades también del agua y los sistemas acuáticos del departamento y el lugar que tiene Canelones en el abastecimiento de agua potable para la población uruguaya, entendíamos que era necesario ir construyendo un proceso de escalamiento de la agroecología a escala departamental. Entonces, por un lado hay una mirada de ideología política, también por otro lado la necesidad de ir incorporando otras formas de producción, tomando en cuenta esas características particulares del departamento. Específicamente hemos hecho hincapié en lo que nosotros llamamos transiciones agroecológicas, que son procesos productivos vinculados a distintos rubros a nivel de predio y a nivel de territorios también, donde vamos generando condiciones o apoyando que se den condiciones específicas para lograr esos procesos de transición agroecológica. Básicamente con reducción en el uso de agroquímicos hasta llegar al no uso de agroquímicos y con la generación de procesos de producción que utilizan o se basan en los recursos del predio y utilizan los recursos disponibles en el predio. Y cuando hablamos de recursos no solo hablamos de recursos naturales, sino también lo que es la economía, lo que son la mano de obra. O sea, tratamos de que el diseño que se hace de ese proceso de transición involucre al predio en toda su dimensión, ¿no? Y esté de acuerdo a la necesidad de la familia que vive en ese predio. Uno podría ubicar que desde un contexto que era uno de los pilares y fue uno de los pilares de la Agencia de Desarrollo Rural, las transiciones o escalamiento de la agroecología, se fueron dando como en paralelo tres procesos. Algunos proyectos que estaban previstos y pensados en la conformación del proyecto de la agencia, otros que fueron en base a esa realidad tan cambiante y desafiante y particularmente en base a demandas de planteos de organizaciones vinculadas a la agroecología o vinculadas a la producción familiar o vinculadas a grupos de mujeres rurales. Y por otro lado, esa cuestión de conflictos socioambientales emergentes, que eso terminó derivando en algunos de los programas o las intervenciones de la agencia. Y hay un cuarto lugar, que creo que eso es bien importante para el caso Canelones, que había una base acumulada ya de productores y productoras agroecológicos, que desde ahí también sirvieron como plataforma para poder proyectar o escalar la agroecología. No hay que desconocer ese proceso histórico del Uruguay, pero particularmente en Canelones, que lleva más de 30 años de un montón de productores y productoras que ya son productores agroecológicos y desde ahí han aportado mucho a este intento de darle otra escala de la agroecología. Siempre con el objetivo de llegar a procesos sostenibles de producción y a sistemas sostenibles de producción. En algunos casos los rubros tenían que ver con producción animal. Ahí se ejecutaron dos proyectos vinculados a ovinos básicamente, que tenían que ver con justamente esto de generar nuevas alternativas o formas de producción a nivel del predio. Ahí se implementaron sistemas de pastoreo racional. Después hubieron proyectos vinculados al área de producción vegetal, con un énfasis, por un lado, en lo que fue Cuenca Laguna del Cisne y Cuenca de Santa Lucía, vinculado a lo que nosotros llamamos las zonas de amortiguación productiva. Ahí con dos perfiles distintos.
En el caso de Cisne, de Laguna del Cisne, se tuvo una visión más de incorporar a las zonas de gestión productiva o a las zonas buffer que les llaman, el uso de frutales nativos con un doble propósito, el de generar esa zona de amortiguación, que es una transición entre el sistema productivo y la cañada o el arroyo, y a su vez incorporar un rubro productivo que la familia no tenía, en este caso los frutales, que le dan, o sea, una mayor diversidad biológica al predio y también una apertura a otros ingresos que puede ser la venta de frutales o la industrialización de los mismos. En otras zonas, como en Santa Lucía, por ejemplo, el perfil de la zona de amortiguación tuvo más que ver con ganadería y con zonas de transición forrajera, también con incorporación de especies nativas en la zona buffer, pero con otro tipo, con un diseño similar, pero con otro objetivo, digamos. Y después a nivel de rubros también incorporamos el concepto de la producción de granos para consumo humano. Y ahí también se coejecutaron varios proyectos, uno con la cooperativa granelera ecológica, donde hubo diversidad de granos que se fueron probando y alternando en rotaciones. Trigo, maíz, arveja, sorgo, todo en rotaciones y en vínculo también con el uso de las zonas de amortiguación. Y por otro lado, ese proyecto fue como el puntapié inicial para el programa de soja no transgénica, donde bueno, ahí sí incorporamos esa visión de producción agroecológica, de rotación, de manejo de suelo, con un objetivo que es el de producir soja no transgénica para industrializar a pequeña escala. Nosotros entendemos que la agroecología aporta a repensar los sistemas de producción, entre otras cosas disminuyendo los costos de producción. Probablemente exija o demande mayor cantidad de trabajo. Eso es lo que tiene la producción familiar, también tiene la capacidad, una de sus identidades, el aporte de mano de obra familiar, pero por otro lado hace más sostenible los sistemas en la medida que disminuye los costos de producción y sobre todo la dependencia de insumos externos. Entonces, por un lado hay un foco ahí en la agroecología integrada a la producción familiar en un escenario de resistencia, permanencia y también de proyección. Creemos que la agroecología, concebida de esa manera integral, focalizada o pensada en los sistemas de producción y hoy en día creo con la necesidad de ampliarlo a territorios de la agroecología saliendo de la escala predial, es una alternativa que le da viabilidad y proyección a la producción familiar, que tiene un montón de problemas estructurales, esto que decía, la comercialización, pero también el trabajo, también el acceso a diferentes tipos de mercados, el acceso a crédito, el acceso a tierra, o sea, tiene un montón de variables más estructurales que hacen a los problemas históricos que tiene la producción familiar. Nosotros visualizamos la agroecología como una alternativa que permitan generar otros escenarios para la producción familiar, en este caso Canelones. Siempre el foco está puesto en que la producción obviamente tiene que ser económicamente rentable, en este concepto de que lo que estamos buscando es la diversificación del ingreso familiar y sobre todo, también con el concepto de que el ingreso se mantenga estable de acuerdo a las necesidades de la familia, ¿no? Entonces, obviamente que prima la visión de que todo lo que hagamos tiene que ser rentable. A veces esa rentabilidad no está solo focalizada en lo económico, sino que también hay una rentabilidad asociada a todo lo que tiene que ver con el manejo de los recursos prediales, la mano de obra, los recursos naturales, el mantenimiento y la mejora de esos recursos naturales. Entonces, la rentabilidad pasa a ser un concepto más global, ¿no? Más sistémico, y que todos sabemos que en los procesos de transición muchas veces los primeros años o las primeras zafras del rubro en cuestión no son las mejores, porque hay ajustes del sistema que se van haciendo y que de la distorsión en que vienen y mientras se va dando el proceso de cambio va generando vaivenes o a veces fluctuaciones en los rindes. Pero una vez que se alcanza el conocimiento de cómo se maneja el rubro y se ajustan todas las variables a nivel productivo,
el rubro pasa a ser rentable y sobre todo en términos de reducción de costos. Yo creo que hay también dos o tres planos ahí. Por un lado, indudablemente ha tenido visibilidad las transiciones, el escalamiento de la agroecología en Canelones. Producto de eso, las tensiones, por ejemplo, de coexistencia del modelo de producción, algunos casos muy identitarios, emblemáticos del departamento, como es la transición agroecológica en la Laguna del Cisne, lo que fue el conflicto en la Armonía, y lo que ha sido en algunos lugares donde el escenario de conflicto le dio más visibilidad a las alternativas frente a modelos convencionales basados en el uso agroquímico, de incorporar la agroecología. Entonces tuvo mucha visibilidad en ese sentido como alternativa frente a los conflictos socioambientales vinculados a la salud, al ambiente, que ha generado esa dificultad de la convivencia de modelos de producción capitalista basado en insumos externos e insumos químicos a esta alternativa a la agroecología. Por otro lado, creo un proceso re interesante y le ha dado también mucha más visibilidad. Es el proceso que también lo hemos tratado de trabajar desde los circuitos cortos, los mercados de cercanía. Es como el actor, el consumidor o la consumidora que empiezan a generar también desde una perspectiva más cultural a problematizar más qué alimento consumen. Y creo que también es como en este escenario uno de los actores que empieza a tener mucho más protagonismo y conciencia es el consumidor. Los resultados de todas las experiencias creo que han sido exitosos, con distintos grados, digamos, de éxito, pero todos han cumplido con nuestro objetivo inicial, que era el validar que todos estos procesos vinculados a distintos rubros son viables para las condiciones de Canelones y para las distintas tipologías, digamos, de sistemas de producción que tenemos, ¿no? Entonces, en líneas generales, el éxito, digamos, de todas esas experiencias es una de las cosas que nos pone contentos, digamos, porque básicamente logramos lo que queríamos, que era eso, ¿no? Validar y demostrar que es posible para los sistemas de producción de Canelones y en las condiciones de Canelones generar procesos de transición agroecológica que terminan con éxito a nivel territorial o a nivel grupal o a nivel de la gestión, o sea, son como distintas variables o puntas del éxito, ¿no? Estamos bastante conformes del papel que asumió la agencia y la Intendencia de Canelones a tratar de, si bien acotado, creo que desde proyectos y programas concretos, como respuesta a diferentes escenarios que hubo en Canelones, se le ha dado esa visibilidad y esa trascendencia a la importancia de la agroecología. Una de las cosas que probablemente hay que incorporar cuando hablamos de agroecología es la dimensión del tiempo. Y los procesos de transición y escalamiento agroecológico no son rápidos e intensos, sino que en realidad hay que mirarlo como un proceso y probablemente no alcanza 5 años de gestión o de política pública específica en agroecología para visualizar, así como cerrar un ciclo. Es muy difícil plantearse esos escenarios temporales que hacen a la gestión pública. Entonces probablemente la agroecología, así una forma de evaluar lo que está pasando en Canelones, se puede hacer una evaluación parcial a 5 años, pero indudablemente creo que de acá a 10 años es donde realmente se puede ver si la agroecología va transitando, además de escalamiento en cantidad de productores, cantidad de rubros, también va generando bases de permanencia, que no es sencillo. No es sencillo para una familia de la producción familiar tradicional generar estos procesos agroecológicos. Llevan tiempo de repensar los sistemas de producción y para eso es necesario y fundamental el acompañamiento de la política pública con inversión que permita generar esos tiempos de transición. Creo que ahí también está uno de los desafíos de la política pública y en ese sentido la aprobación del Plan Nacional de Agroecología sería una herramienta para poder fortalecer esos procesos de transición agroecológica que llevan un tiempo importante y bueno, creo que el sostén de la política pública es fundamental para ver un poco escenarios más adelante que la agroecología esté consolidada de forma estructural en los sistemas y en los territorios de producción agropecuaria del país y de Canelones.
Recordá no salir de casa si no es estrictamente necesario. Lavar tus manos con frecuencia durante más de 20 segundos con agua y jabón. Evitar aglomeraciones. Mantener distancia de personas con síntomas. En caso de presentar síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar, secreción nasal o dolor de garganta, consulta primero a tu médico en tu domicilio. En este tiempo, estamos para cuidarte. La distancia social y la higiene son las mejores medidas. Juntos podemos. Gobierno de Canelones.
Ante el impacto sanitario que atraviesa nuestro país, miles de personas se nuclean para organizar iniciativas solidarias en todo el territorio uruguayo. En la localidad de Tala, un grupo de vecinas y vecinos que viene trabajando desde hace 4 años, crearon el primer dispensador automático de alcohol en gel como manera de colaborar ofreciendo un producto de primera necesidad que ayuda a evitar la propagación del virus. A continuación, te mostramos este moderno sistema. El dispositivo es de uso gratuito. Se elaboró en pocas horas como prueba piloto y está compuesto por un sensor que permite higienizarse las manos sin necesidad de tocarlo. El primero que se elaboró está instalado en la entrada del municipio de Tala y se encuentra a 1 metro de altura de la persona, lo que permite una mayor comodidad y agilidad a la hora de usarlo. La gran repercusión de esta iniciativa llevó a este grupo de personas a pensar en varios dispensadores colocados en otros puntos claves de la ciudad. Recordá no salir de casa si no es estrictamente necesario. Lavar tus manos con frecuencia durante más de 20 segundos con agua y jabón. Evitar aglomeraciones. Mantener distancia de personas con síntomas. En caso de presentar síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar, secreción nasal o dolor de garganta, consulta primero a tu médico en tu domicilio. En este tiempo estamos para cuidarte. La distancia social y la higiene son las mejores medidas. Juntos podemos. Gobierno de Canelones. Hoy te hacen trajes a medida. Ya no te despeinas al volar. Tiras una moneda hacia arriba. La cara fue tu suerte en realidad. Solo te importa tu espejo, no la cruda realidad. Vas en la ruta sin frenos, ya no puedes parar. No son las horas ni demoras, todas nuestras. Y yo me quedo y no me muevo hasta el final. Vale la pena jugarse la vida entera por el sentir de lo que sienten los demás. Sistemas financieros, invierto en melodías, nada más. Me empuja, me revuelca por el suelo la puta oligarquía universal. Solo te importa tu espejo, no la cruda realidad. Vas en la ruta sin frenos, ya no puedes parar. No son las horas ni demoras, todas nuestras.